Hoy vamos a hablar de las operaciones en la llamada zona gris que están ocurriendo en los mares del mundo. Soy tu anfitrión y te doy la bienvenida a esta entrega especial. Cuando decimos zona gris nos referimos a aquellas acciones que no son ni paz ni guerra, maniobras que no llegan a un enfrentamiento abierto entre estados, pero que generan presión, tensión y riesgo constante. Son incidentes calculados, diseñados para molestar, para desestabilizar, pero siempre por debajo del umbral de lo que podría desatar una respuesta militar directa. En el mar, la zona gris se manifiesta en forma de buques sospechosos, flotas sancionadas que navegan con documentación falsa, drones sobrevolando instalaciones estratégicas, ataques selectivos contra mercantes y, sobre todo, una incertidumbre que se expande por las rutas marítimas internacionales. Dos eventos recientes lo ilustran de manera muy clara. El primero ocurrió frente a las costas de Francia, cuando la marina de ese país decidió incautar un petrolero vinculado a la llamada flota en la sombra de Rusia, una red de buques que opera en la penumbra legal del comercio internacional. El segundo tuvo lugar mucho más al sur, cerca de Yemen, donde un buque de carga holandés fue atacado con misiles por el grupo Houthi, en un episodio que sorprendió incluso a los analistas militares por la violencia y lo inesperado del objetivo. Ambos sucesos tienen en común que no son enfrentamientos declarados entre potencias, no forman parte de una guerra abierta reconocida, sino maniobras en esa zona gris de la que hablamos, operaciones encubiertas o semiclandestinas, que prueban los límites de la tolerancia internacional. Cada incidente de este tipo obliga a los estados afectados a preguntarse hasta dónde deben llegar en su respuesta, si escalar la situación con represalias o si contenerse para evitar un conflicto mayor. Esa ambigüedad es precisamente la esencia de la zona gris. Acciones calculadas para incomodar y presionar. El incidente más reciente fue el de Francia. Según informó el medio especializado Lois List, el presidente Emmanuel Macron aseguró públicamente que la tripulación del petrolero había cometido, en sus palabras, ofensas muy serias. No detalló cuáles eran esas ofensas, ni confirmó si el buque estaba relacionado con los drones que la semana pasada violaron el espacio aéreo de Dinamarca. Ese silencio es significativo. Macron habló lo justo para justificar la incautación, pero evitó vincular directamente el caso con un acto de agresión rusa. Es el lenguaje característico de la zona gris. Se habla de sospechas, de irregularidades, de posibles conexiones, pero nunca se admite un casus belli. La nave en cuestión era el Borai, un petrolero veterano que operaba bajo la bandera de Benín, aunque esa bandera resultó ser fraudulenta. Fue interceptado tras realizar maniobras inusuales frente a la costa de Saint-Nazaire, un puerto estratégico en el Atlántico francés. El fiscal de Brest informó que el barco no pudo presentar documentación válida sobre su nacionalidad y que además se negó a obedecer órdenes de la autoridad marítima. Eso bastó para que las fuerzas navales francesas abordaran el buque y detuvieran a dos de sus oficiales principales, el capitán y el primer oficial. El segundo ya ha sido liberado, pero el capitán permanece bajo investigación y deberá comparecer en un tribunal en los próximos días. Este barco no era en absoluto un desconocido para las autoridades europeas. El Borai ya figuraba en varias listas de buques sospechosos debido a un historial de irregularidades que se había vuelto casi rutinario. En el último año había cambiado de nombre en varias ocasiones, lo que en el mundo marítimo se conoce como bandera de conveniencia itinerante, un método utilizado para despistar a las autoridades portuarias y evitar sanciones. También había alterado su identidad electrónica, modificando repetidamente el número MSI, el identificador que permite rastrear un barco en tiempo real. Esta práctica, ilegal y extremadamente peligrosa, complica el seguimiento de las rutas y convierte al buque en una especie de fantasma en aguas internacionales. Propiedad de una compañía pantalla registrada en Seychelles, el Borai representaba la típica pieza de la flota sancionada rusa. Navíos viejos, gestionados desde paraísos fiscales, con registros confusos y seguros poco fiables. Sus movimientos recientes levantaban todavía más sospechas. En septiembre había cargado crudo ruso en el puerto de Primorsk, en el Báltico, y partió rumbo a India, ruta clásica del petróleo sancionado que busca clientes en Asia. Pero lo que lo hacía aún más llamativo era su historial de incidentes violentos. En julio fue alcanzado por lo que se cree fue una mina Lapa, un artefacto explosivo colocado en el casco por buzos o drones submarinos. A pesar de los daños, continuó navegando, una señal clara de que su misión era demasiado valiosa para abandonarla. Y en mayo, cuando operaba bajo otro nombre, estuvo involucrado en un episodio en el Báltico que terminó con la entrada de un caza ruso Su-35 en el espacio aéreo estonio. En resumen, el Borai no era un simple buque mercante. Era un activo de riesgo con un largo historial de maniobras turbias y posibles conexiones militares. Ahora, bajo custodia francesa, su futuro se ha convertido en un nuevo punto de fricción en la estrategia europea contra la flota en la sombra.
El segundo caso nos lleva al otro extremo del mapa, al Golfo de Adén, una de las rutas más transitadas y peligrosas del planeta. Allí tuvo lugar el ataque al Manurba, un buque neerlandés que navegaba con bandera de Países Bajos. El ataque fue brutal y directo. Imágenes grabadas desde el propio barco muestran cómo un misil balístico antibuque impactó en la superestructura, justo delante del bloque de alojamientos donde descansaba parte de la tripulación. La onda expansiva destrozó ventanas, arrancó paneles metálicos y provocó un incendio inmediato. Lo que pudo haber sido un simple tránsito comercial terminó en un escenario de caos, con los marinos luchando contra el fuego mientras trataban de mantener el control del buque. Al final, la situación se volvió insostenible y la orden fue clara: abandonar la nave. La respuesta vino de la misión europea Atalanta, desplegada desde hace años en la región para garantizar la seguridad en una de las arterias clave del comercio global. Sus fuerzas movilizaron embarcaciones rápidas y helicópteros para evacuar a los 19 tripulantes del Manurba, entre ellos 3 guardias de seguridad privada contratados para proteger el barco. 2 de los marinos resultaron heridos en el ataque, uno de ellos con lesiones de gravedad que obligaron a un traslado urgente a Yibuti para recibir tratamiento especializado. El ataque fue reivindicado abiertamente por los hutíes, pero lo más llamativo es que no existía ninguna conexión evidente entre el Manurba y los objetivos habituales de ese grupo, como cargueros vinculados a Israel o a países aliados en la guerra de Yemen. Se trató, por tanto, de un golpe sin justificación clara contra un buque de un país miembro tanto de la OTAN como de la Unión Europea. Y lo más preocupante, hasta ahora no ha habido respuesta militar ni política de peso frente a este ataque. La pregunta clave ahora es cómo reaccionarán Países Bajos y la Unión Europea ante un ataque de esta magnitud. Un misil balístico contra un mercante europeo no es un incidente menor. Sin embargo, la historia reciente demuestra que la OTAN tiende a mirar hacia otro lado en este tipo de casos. Ya ocurrió con barcos noruegos, griegos e incluso estadounidenses, y que fueron atacados sin que la alianza activara ninguna respuesta colectiva. Esto deja un vacío que la Unión Europea intenta llenar con operaciones como Atalanta, destinada a proteger los corredores más sensibles del comercio mundial. Aún así, la realidad es que el Manurba navegaba sin escolta, y esa decisión lo dejó expuesto. Es un recordatorio de que, aunque existen misiones internacionales, no todos los buques pueden ser protegidos a la vez. La cobertura es limitada y los recursos también. Estos dos incidentes, el abordaje del Boray en Europa y el ataque al Manurba en Oriente Medio, son ejemplos claros de cómo se expanden las operaciones en la llamada zona gris. No son actos de guerra formalmente declarados, pero sí generan inestabilidad y minan la confianza en la seguridad marítima. Para los armadores, las aseguradoras y los cargadores, el impacto es inmediato. Mayores riesgos, da más incertidumbre y, como consecuencia directa, pólizas de seguro más costosas y tarifas de flete más elevadas. Esto no es un problema abstracto. Termina repercutiendo en el precio de los bienes que se mueven por mar y, en última instancia, en el bolsillo de los consumidores en todo el mundo. El comercio global depende de mares seguros, y cada vez que un buque es detenido, atacado o desviado, el sistema entero se resiente. No parece que vayamos hacia un colapso total del transporte marítimo, pero sí hacia una era de mayor imprevisibilidad. Los incidentes en Francia y en el Golfo de Adén son un aviso de que navegar se ha vuelto más arriesgado y de que la estabilidad de los océanos ya no puede darse por sentada. En la economía mundial, la incertidumbre siempre se paga. Y lo que estamos viendo en la zona gris del mar es precisamente eso, un aumento constante del precio de la inseguridad. Si te ha resultado útil este análisis y quieres seguir al tanto de lo que ocurre en los mares del mundo, recuerda darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así estarás al día cada vez que publiquemos un nuevo episodio. También puedes dejar tu opinión en los comentarios y compartir este contenido para que llegue a más gente interesada en la seguridad marítima y en el impacto que estos eventos tienen en la economía global. Tu apoyo es fundamental para que sigamos generando este tipo de información.